Hola, soy Mireia García, enfermera del área de traumatología de consultas externas. Les voy a enseñar a colocar la banda alineadora de dedos y a realizar los movimientos metatarsofalángicos. Para realizar los movimientos metatarsofalángicos empezamos por colocar una mano por debajo del juanete y con la otra cogemos todo el dedo en bloque para movilizar esta articulación suavemente hacia adelante y hacia atrás. La banda alineadora de dedos se coloca de la siguiente manera. Cogemos primero esta pieza, envolviendo el pie a la misma altura que realizamos los movimientos, por debajo del juanete. Con esta otra pieza tenemos que colocar el dedo en esta posición, alineado con el lateral del pie. La colocamos aquí, rodeando el primer dedo, colocamos en buena posición esta zona aquí y la fijamos. Y con la última pieza la pasamos por detrás del talón para fijar toda la situación. La banda alineadora de dedos no se puede retirar ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Hay que llevarla durante 24 horas. En el caso de que apriete demasiado por la tarde y por la noche, cuando el pie se inflama más, se puede aflojar un poco, sin llegar a retirarla del todo. Solo se puede retirar, insisto, para la ducha y los movimientos del primer dedo. Eso es todo.